Bueno, vamos a trabajar un ejercicio en la hoja de cálculo Excel. La empresa CompuSystem nos reporta en esta hoja de cálculo las ventas de los 4 trimestres anteriores del año inmediatamente anterior, 2019. ¿Qué desea la gerencia de la empresa? Obtener el porcentaje de participación de cada uno de sus 12 vendedores que van desde Avellaneda Cáceres Ingrid hasta Rojas Higuera Jenny. Además de esto, la empresa solicita que por cada trimestre, basado en unas condiciones, se obtenga la cantidad de ventas que fueron iguales a 5 millones, las menores a 5 millones y las mayores a 5 millones para el trimestre 1. Además, el porcentaje de participación, la máxima venta, la mínima venta y el promedio. Para el segundo trimestre, se desea conocer también la cantidad de ventas iguales a 12 millones, menores a 12 millones y las mayores a 12 millones, con su respectivo porcentaje de participación y las ventas máxima, mínima y promedio. Para el caso del trimestre 3, las condiciones son que contemos las ventas iguales a 15 millones, menores a 15 millones y las mayores también a 15 millones, incluyendo el porcentaje de participación, la máxima venta, la mínima venta y el promedio. Y finalmente, para el trimestre 4, con las condiciones de cuántas ventas iguales a 18 millones, menores a 18 millones y mayores a 18 millones, también con el porcentaje de participación, la máxima y mínima venta y el promedio. Bueno, vamos entonces a la posición F3 y vamos a hallar nuestro primer porcentaje de participación, que corresponde a la asesora Ingrid Avellaneda Cáceres, cuya venta está reportada en la posición B3. ¿Qué debemos hacer? Debemos elaborar una fórmula que tiene un numerador y un denominador. El numerador va a ser la venta que reportó esa asesora y el denominador el total de ventas para ese trimestre. Entonces, ¿qué debemos hacer? Posicionarnos en B15 y a través de la fórmula de autosuma vamos a totalizar las ventas para ese trimestre a través de la función suma. Vamos a dar enter e inmediatamente nos reporta los 123.150.000 pesos. Con ese insumo vamos a la posición F3 y ahora sí, entonces vamos a calcular su porcentaje de participación. Vamos con chip igual, abrimos paréntesis, vamos a la posición B3, ya tenemos el numerador que es B3 dividido entre la posición B15 que almacena el total de ventas. Vamos a dar enter y en este momento nos aparece el 4.06%. De esa forma realizamos el cálculo. Ahora vamos al segundo registro para Erika Bueno Bárcenas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a copiar esa fórmula que se encuentra en F3, vamos a dar control C, vamos a la posición F4, vamos a dar control V y a través de los atajos copiamos la fórmula. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que nos aparece un mensaje de advertencia. Vamos a ver por qué aparece. Vamos a editar la posición F4 con la tecla de función F2. Pues resulta que el denominador debe quedar fijo. Si yo copio la fórmula hacia la siguiente celda, el denominador debe quedar fijo, que en este caso es B15. Observen ustedes que pasó a la posición B16. ¿Cómo hacemos para arreglar esta situación? Pues entonces nos vamos a devolver a la posición F3 para dejar fija la celda. Entonces vamos a la posición F3, editamos con la celda F2, nos situamos a la izquierda de la posición B15 de la fórmula y vamos a pulsar la tecla de función F4. ¿Qué hace la tecla de función S4? Fija la celda, coloca el signo pesos a la izquierda de la B en la columna y a la izquierda del 15, en este caso en la fila, y de esa forma damos un enter
e inmediatamente nos queda lista la fórmula con el denominador fijo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos nuevamente a la posición F3, damos control C, vamos a la siguiente posición que es F4, control V, y de esa forma vamos a dar escape, y de esa forma ya el porcentaje nos quedó listo. Vamos a continuar sobre la misma columna. Entonces vamos a explicar una segunda fórmula. Vamos a explicar cómo podemos copiar esa misma fórmula en las celdas de una forma más sencilla. Entonces nos vamos a ubicar sobre la posición F4. Vamos a llevar el puntero de ratón a la parte inferior derecha de la celda, y cuando aparezca la cruz de color negro vamos a pulsar el clic del ratón, nos desplazamos de forma vertical, soltamos el ratón e inmediatamente de forma automática nos aparece cada uno de los porcentajes. Como deseamos saber el total para el porcentaje de participación de cada uno de los 12 vendedores, vamos a la posición F15 y vamos a trabajar nuevamente la fórmula autosuma, que es la función suma. Vamos a sumar desde la posición F3 hasta la posición F14, vamos a dar enter e inmediatamente me aparece el 100%. Si aparece el 100%, quiere decir que vamos bien en las fórmulas que estamos aplicando. Entonces vamos para la siguiente columna, la columna G, que es el porcentaje de participación del trimestre 2. Entonces vamos a elaborar de nuevo la fórmula, chip igual, abrimos paréntesis, vamos a la posición ya C3, porque es donde se encuentra la venta de Ingrid Avellaneda Cáceres, pero ya del trimestre 2. Y lo vamos a dividir entre el valor total del trimestre, que en este caso debe ir en la posición C15. Vamos a señalarlo, cerramos paréntesis y damos un enter. Observen, nuevamente nos aparece un mensaje. Quiero explicar por qué nos aparece ese mensaje. Pues resulta que elaboramos la fórmula, pero no tuvimos en cuenta que el total de las ventas del trimestre 2 no se encuentran totalizados. ¿Cómo se da solución? Vamos a la posición C15, aplicamos autosuma, damos un enter, inmediatamente aparece el total, 181.950.000, e inmediatamente observen ustedes que aparece el porcentaje de 6.6 y de esta forma solucionamos el inconveniente. Pero ¿qué nos falta? Nos falta en la posición G3 pulsar la tecla de función F2, editamos la celda y recuerden que debemos dejar fijo el denominador. Vamos con el puntero del ratón a la izquierda de C15, es el total de las ventas del trimestre 2. Pulsamos la tecla de función F4 e inmediatamente nos aparece el símbolo de pesos tanto a la izquierda de la columna como a la izquierda de la fila. Damos enter e inmediatamente aparece el porcentaje. Ahora vamos a copiar de forma automática la fórmula. Recuerden, parte inferior derecha, cruz de color negro, desplazamos de forma vertical, soltamos el clic del ratón e inmediatamente nos aparece la fórmula de cada una de las celdas que corresponde a cada uno de los vendedores. De esa forma hemos realizado la operación. Vamos a la columna H, posición 3, que corresponde a el porcentaje de participación de las ventas del trimestre 3. Igualmente, vamos con chi igual, abrimos paréntesis, vamos a tomar la venta de Ingrid Avellaneda Cáceres, que se encuentra en la posición de 3, ¿cierto? Dividido entre la posición de 15, que es donde debemos hacer el total de las ventas de este trimestre,
De una vez vamos a la parte izquierda de la celda, pulsamos F4, la vamos a dejar fija, ok, cerramos el paréntesis y enter. ¿Por qué aparece el mensaje? Ya lo habíamos explicado en el anterior porcentaje. Entonces nos vamos a desplazar a D15 porque no se encuentra el total, aplicamos autosuma, enter, y de esta forma obtenemos los 165.800.000 y de esta forma obtenemos el porcentaje. Vamos nuevamente a la posición H3, parte inferior derecha, cruz negrita, y obtenemos cada uno de los porcentajes. Vamos nuevamente entonces para el porcentaje de participación 4. ¿Qué debemos hacer? Vamos a ir a la columna E, posición 15, porque debemos, recuerden, totalizar las ventas para ese trimestre. Vamos a autosuma, damos enter, inmediatamente nos aparece el valor 205 millones. Ahora sí volvemos a la posición I3, que es donde vamos a hallar el porcentaje de participación para Ingrid Avellaneda Cáceres para el trimestre 4. Vamos con chip igual, abrimos un paréntesis, vamos a la posición E3, que es donde está la venta que corresponde a esa asesora comercial, dividido entre la posición E15, que es donde acabamos de totalizar lo de ese trimestre. Vamos a la izquierda de la celda con el puntero, tecla de función F4, fijamos la celda, cerramos el paréntesis, damos enter e inmediatamente nos aparece el porcentaje de participación. Vamos a copiar de forma automática, parte inferior derecha, cruz de color negro, desplazamos de forma vertical e inmediatamente nos aparece el porcentaje de participación de cada uno de los 12 asesores comerciales. ¿Qué vamos a realizar? Vamos a totalizar cada una de las columnas de los porcentajes de participación de las ventas del trimestre 2, 3 y 4. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a la posición E15 y aplicamos autosuma, enter, y aquí nos aparece el 100% para esta columna. Vamos nuevamente a la siguiente, H15, que es la posición que corresponde al porcentaje de participación del trimestre 3. Vamos a aplicar autosuma, enter, y de esa forma nos aparece el total, 100%. Y finalmente, para los porcentajes de participación, vamos a la posición I15, que hace referencia al trimestre 4. Nuevamente vamos a autosuma, damos un enter y de esa forma obtenemos el total. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de esa forma hemos obtenido cada uno de los porcentajes de participación de los 4 trimestres de cada uno de los asesores comerciales y sus totales. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, donde nos solicitan que para las ventas del trimestre 1 apliquemos unas condiciones. Entonces vamos a contar en la posición B17 el número de ventas que se obtuvieron iguales a 5 millones. Para eso vamos a traer una función muy importante del Excel que se denomina contar.si. Entonces vamos a la opción de insertar función, vamos a escoger una función de tipo estadística y dentro de estadística vamos a escoger la función contar.si, la cual cuenta las celdas en el rango que coincida con una condición dada. Vamos a dar a aceptar, nos aparece el cuadro de diálogo de argumentos de función y nos solicita que escribamos o que señalemos el rango para este caso. En este caso, el rango se encuentra desde la posición B3, vamos a señalarlo, hasta la posición B14,
que es donde se encuentran las ventas del trimestre 1. Entonces vamos a contar las celdas desde B3 hasta B14. Vamos a criterio. ¿Qué es criterio? Es la condición que nos están dando. Para este caso nos están diciendo que si la venta es igual, entonces vamos a presionar el símbolo de igual y vamos a escribir el valor de 5 millones, que si es igual a 5 millones. Ese es el criterio, la condición. Y vamos a dar a aceptar e inmediatamente, automáticamente nos aparece el número 2. Eso quiere decir que hay dos ventas que son iguales a 5 millones. Ahora vamos a pasar a la posición B18 y vamos a insertar la misma función. Hay otra forma de insertar la función y es presionando Shift y la tecla de función F3 e inmediatamente nos aparece el cuadro de diálogo de insertar función. Nuevamente vamos a estadísticas, vamos a buscar contar puntos sí, clic en aceptar y en el cuadro de diálogo volvemos a señalar la posición B3 a B14. ¿Con cuál criterio? Con la condición, pero ahora que sea menor de 5 millones. Entonces, para este caso utilizamos el símbolo de menor que es la condición, damos clic en aceptar e inmediatamente nos aparecen 3 ventas menores de 5 millones. Y finalmente, vamos a la posición B19 para el caso de este trimestre, insertamos o traemos la función nuevamente, contar puntos sí, el rango sigue siendo el mismo rango de B3 a B14. ¿Y cuál es el criterio? Aquí cambia porque nos dice que sean mayores de 5 millones. Entonces vamos con mayor que, mayores de 5 millones, damos a aceptar e inmediatamente nos aparece un total de 7. Y ahora vamos a totalizar esa cantidad de ventas que cumplen con esas condiciones. Posición B20 y aplicamos autosuma. Enter y de esa forma hemos totalizado la cantidad de ventas que cumplen con esas condiciones para el trimestre 1. Ahora vamos a hallar el porcentaje de participación de esa cantidad de ventas. Entonces vamos a la posición C17 y en C17 vamos a utilizar una función matemática para hallar ese porcentaje de participación. La función matemática se denomina sumar puntos sí. Entonces vamos con Shift F3, cambiamos el tipo a funciones matemáticas y trigonométricas y vamos a buscar la función sumar puntos sí. Encontramos la función y nos dice que suma las celdas que cumplan con un determinado criterio o con una condición. Entonces vamos a sumar en el rango de B3 a B14, vamos a sumar con una condición, que sean iguales, símbolo de igual, a 5 millones. Y vamos a dar, en este caso, vamos a dar a aceptar. De esa forma, hemos encontrado el valor para la función sumar sí. ¿Qué nos hace falta? Como nos dice que es el porcentaje de participación, recuerden que debemos dividir entre el total de las ventas, que para este caso está ubicado en B15. Recuerden que lo utilizamos como insumo para la participación de cada uno de los asesores comerciales del trimestre 1 en la columna F. Entonces vamos a editar nuevamente la celda con F2
dividido entre el total de las ventas, que en este caso es B15. Y vamos a dejar fija esa celda con la tecla de función F4 para que me aparezcan el signo pesos y nos quedaría pesos B, pesos 15. Vamos a dar enter e inmediatamente nos aparece el porcentaje de 8.12%. De esa forma hemos utilizado la función sumar sí para hallar de una forma más automática el porcentaje de participación. ¿Qué podemos hacer? Volver en la posición C18 que se nos indica el porcentaje de participación para las ventas menores a 5 millones. ¿Qué podemos hacer? Una opción es copiar la fórmula, pero recuerden que para copiar la fórmula se haría necesario que editemos esa misma fórmula que está en C17. Vamos a editarla con F2. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar fijo el rango, que en este caso es B3. Vamos a posicionar el puntero a la izquierda de B3, pulsamos la tecla de función F4, fijamos B3, luego vamos a colocar el puntero a la izquierda de la posición B14, pulsamos F4 y dejamos fijo ese rango. Ok, vamos a dar enter y no varía, sigue con el 8.12%. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a copiar esa misma fórmula, parte inferior derecha de la celda, vamos a desplazarnos y la vamos a copiar en las dos celdas que siguen. Claro, como están fijas las celdas tanto del rango como del total de las ventas, el valor que corresponde es al mismo, pero para el caso de la posición C18 nos dice que la condición que sean ventas menores a 5 millones. Vamos a posicionarnos en C18 y con F2 vamos a editar la celda. Entonces, corresponde a aplicar en la misma función sumar sí, dejamos fijo el rango, que sigue siendo el mismo, y el denominador, que es el mismo total. ¿Qué va a cambiar? La condición. Incluso el mismo valor no cambia porque la condición nos dice ahora que sea menor a 5 millones. ¿Qué hacemos? Borramos el igual, escribimos el símbolo de menor y damos un enter. E inmediatamente nos cambia el porcentaje a 11.90. De esa forma, copiando y editando, dejando fijas el rango y el total, hemos solamente cambiado el signo o el símbolo para la condición. Vamos a la posición C19, vamos a editar la fórmula y la condición que nos dice en C19, que contemos las ventas mayores a 5 millones. ¿Qué debemos hacer? Cambiar el igual por el signo de o el símbolo de mayor que. Entonces vamos a dar un enter e inmediatamente nos aparece el porcentaje de participación. De esa forma hemos hallado el porcentaje para cada uno de los tres condicionales. Ahora vamos a la posición C20 y vamos a totalizar con autosuma los porcentajes y observemos que obtenemos el 100% del valor de porcentaje de participación, lo cual quiere decir que estamos en lo correcto. Vamos a continuar a la posición D17, que nos solicita la gerencia que mostremos la máxima venta de ese trimestre. ¿Y cuál es la máxima venta de ese trimestre? Para poder hallarla hay una función estadística que se conoce con el nombre de max y es una función estadística. Entonces vamos a la posición D17, traemos el cuadro de diálogo de insertar función
con chip F3 o sobre la opción de FX que se encuentra en la parte superior. Vamos a cambiar el tipo, funciones estadísticas, y buscamos una que se denomina max. La función max devuelve el valor máximo de una lista de valores. ¿Ok? Vamos a dar a aceptar y debemos escribir o señalar en la primera caja de texto que corresponde a número 1, debemos señalar el rango donde se encuentran esos valores. ¿Cuál es el rango? Para las ventas del trimestre 1 va a estar desde B3 hasta B14. Inmediatamente nos va a reportar con aceptar cuál es el valor máximo en ese rango entre B3 y B14. Vamos a dar clic en aceptar e inmediatamente me aparece que la venta máxima entre B3 y B14 corresponde a 17 millones. Revisemos y observen ustedes que 17 millones es la máxima venta para ese rango. Muy bien, de esa forma la podemos hallar de forma automática. Vamos a obtener la mínima venta. Entonces vamos a la posición E17. Vamos a traer el cuadro de diálogo de funciones y vamos a traer ahora una función distinta, ¿cierto? Porque la anterior nos decía que la máxima venta. Ahora vamos a buscar la min, la mínima venta. La función, ¿cómo se denomina? Min. ¿Y qué devuelve? El valor mínimo de una lista de valores. Vamos a dar clic en aceptar y vamos a señalar el rango, que en este caso también es el mismo, B3 a B14. Vamos a dar clic en aceptar y observen ustedes que nos aparece de forma automática 4.800.000. Vamos a revisar y observemos en la columna B, desde la posición B3 hasta la posición B14, nos aparece o nos reporta 4.800.000. Entonces vamos a revisar uno a uno los registros, 4.800.000, y observen ustedes que sí corresponde a la mínima venta. Y finalmente, para el caso del trimestre 1, nos solicitan que calculemos el promedio de las ventas para el caso de este trimestre. Vamos a utilizar también entonces una función. Vamos a traer el cuadro de diálogo de funciones y vamos a buscar una función que se denomina promedio. Dentro de las funciones estadísticas buscamos la función promedio. Devuelve el promedio o la media aritmética de unos argumentos. Esos argumentos, ¿dónde lo vamos a encontrar? En un rango. Vamos a ver, vamos a dar clic en aceptar, desplazamos los argumentos de función y nos solicita en la caja de texto que dice número 1, vamos a escribir o vamos a señalar el rango. Para este caso de las ventas del trimestre 1, el rango corresponde desde B3 hasta B14. Entonces, de esa forma vamos a hallar la media aritmética o el promedio. Vamos a dar un clic en aceptar e inmediatamente me aparece que el promedio para las ventas del trimestre 1 nos reporta un valor de 10.262.500. De esa forma hemos desarrollado el ejercicio para las ventas del trimestre 1 y hemos hallado la cantidad de ventas bajo unas condiciones utilizando la función estadística contar puntos y el porcentaje de participación,
lo hallamos con la ayuda de la función aritmética o matemática sumar sí, y para hallar la máxima venta, la mínima venta y el promedio utilizamos tres funciones estadísticas muy importantes: max para la máxima venta, min para la mínima venta y promedio para hallar el promedio o la media aritmética. De esta forma podemos aplicar estas funciones para los trimestres 2, 3 y 4.